segunda mesa de debate. La verdad es que ya nos pilla a todos un poquito cansados, ¿no? Después de todo el día que llevamos intenso, con todas las ponencias que hemos tenido durante la mañana, con esta mesa de debate que también ha tenido su miga. Y vamos a adentrarnos en un espacio también que es interesante y que es profundo y complejo, ¿no? Que es el tema de las páginas web. Esas páginas web que, bueno, parece que son un elemento ahí que llevan toda la vida ya casi con nosotros, ¿no? Pero que también, de algún modo, tienen que adaptarse a las nuevas revoluciones que estamos viviendo en la era digital y sobre todo también con las tecnologías sociales, ¿no? Cómo integrar esas páginas web con las nuevas formas de consumir información que tienen los usuarios en relación también a esas nuevas tendencias que están marcando las redes sociales. Yo me voy a presentar en primer lugar, soy Encarna Hernández, yo trabajo en Novagop, soy la directora de comunicación de Novagop. No os voy a contar otra vez lo que es Novagop, porque estaba aquí antes Francisco y mi compañero que os ha explicado un poquito a qué nos dedicamos. Somos una red social de administración pública y me acompañan aquí tres ponentes, Joan Carles, Miriam y Antonio, y yo creo que se presenten ellos, porque seguro que podéis hacerlo mejor que yo y así entramos un poquito ya en dinámica, ¿no? de hablar. Buenas tardes. ¿Lo hacemos en castellano? La charla sí, ¿no? Soy Joan Carles Martorell, soy el director de IB3 Televisió, la televisión pública autonómica de las Islas Baleares. Y bueno, he entrado en la tele desde hace ya en breve 2 años y es curioso porque me ha tocado vivir el inicio del proceso de transición de un medio de comunicación generalista, analógico, tradicional, hacia el futuro que nos espera maravilloso, digital, transmedia y demás. Entonces estoy precisamente, y es un poco lo que quiero compartir con vosotros aquí, en qué está consistiendo, digamos, esa transformación que es muy lenta, pero que vamos haciendo pasos firmes. Muy bien, pues para los que habéis estado en la mañana ya me conocéis, yo soy Miriam Riera. Yo me dedico sobre todo a la consultoría en comunicación, relaciones institucionales, protocolo y eventos. Soy profesora en diversas universidades y además pues, soy concejal de comunicación y participación ciudadana en un ayuntamiento. A mí me gusta decir, antes Encarna ha hecho un perfil como más personal, pero desde el punto de vista profesional a mí me gusta decir que yo soy sobre todo una facilitadora, es decir, alguien que ayuda a los demás a transformarse para conseguir sus objetivos. Entonces, yo, como digo, no tengo clientes, yo colaboro con personas para ayudarles a llegar ahí donde quieren llegar, dándoles los recursos, las herramientas y todo aquello que pueden necesitar. Bueno, mi nombre es Antonio y los apellidos son Fernández Coca. No soy un intruso, soy un transmedia. Esto quiere decir, y quizás en función de lo que salté antes, ¿no? Yo creo que nadie es intruso de nada. Yo por mi formación, que os la contaré ahora, no soy periodista, pero sí me licencié en Bellas Artes, en la parte de la especialidad de diseño de grabado. Es una carrera que estudié en Sevilla, pero después saqué la tesis en informática y la plaza en arquitectura, hice un máster estudié también producción para cine y televisión y soy ilustrador y eso significa que mezclas muchas cosas en una sola persona. Somos seres humanos, nacemos, solamente hay una cosa fija en nuestra vida, bueno, dos, un día naces y otro día te mueres y lo de en medio te lo montas tú. Entonces podemos estar en la función de, yo como soy videoartista, nadie más puede pintar, o la mía, que pues, si quieres pintar, pues pinta, que yo fijaré lo que tú haces y si puedo aprender de ti, mejoraré lo mío. Laboralmente soy profesor titular aquí en la Universidad de las Illes Baleares y pertenezco al equipo también de dirección. Trabajo junto con el rector como subdelegado del rector y mi función es, durante los últimos 4 años, ha sido dirigir toda la comunicación de la universidad, lo cual supuso la integración de 4 equipos, que uno era de información interna, otro era de promoción de la universidad, otro era de diseño y otro era del servicio de relaciones con los medios. Eso se constituyó en un solo equipo, de hecho es un solo servicio, que es el equipo del servicio de dirección de comunicación, información y promoción institucional. Bueno, estos títulos que nos encantan y con nuestro jefe que tengo aquí a
Eugenia, a nuestro jefe le encantan los títulos largos y bueno. Como soy andaluz y me crié en la tierra de Cayetana de Alba, estoy también acostumbrado a títulos muy largos, o sea que no, ¿sabes? Que me da igual. Resumiendo, en esta nueva legislatura, lo que es comunicación o relaciones con los medios es una cosa que ya es una función que en la evolución de funciones ya no la llevo, lo cual es un descanso también, porque me he metido en un lío mucho más gordo, que es llevar la comunicación interna y el diseño. La comunicación externa, el vicerrector con el que lo lleva, las relaciones magníficas, hasta mañana por aquí, el Jordi Llabrés. Y lo que se lleva ahora es toda la parte de aula digital, o sea, lo que es la universidad digital, el paso siguiente que vamos a dar. La web de la universidad depende también de mi negociado y bueno, y aquí a lo largo de la charla pues iremos viendo cosas. Bueno, si os parece, vamos a empezar con un primer bloque para hablar de una forma, digamos, general de cómo debe ser una página web. Una página web página web pública municipal tiene que cumplir una labor de generar valor público, un servicio, pero ahora nos encontramos con unas páginas web, también con la nueva legislación de transparencia y todo esto, que tiene una estructura muy bicéfala, ¿no? Está la parte, por un lado, muy corporativa de la página web, que a veces eso también se mete mucho en la forma de comunicar, casi que agarra todo lo demás y parece que solo vemos parte corporativa. Están los famosos portales de transparencia, de datos abiertos, ahora se engloba todo en la parte de gobierno abierto, participación, ahí está todo un poco metido. Tenemos ahí todas esas cositas, información de servicio, que también tenemos que dar un servicio a la ciudadanía. ¿Cómo integramos todo eso para que una página web realmente dé un servicio completo y la ciudadanía cuando busca cada tipo de público, evidentemente luego entraremos en eso, busca una cosa distinta, encuentre lo que busca? Digamos que se genere de verdad, se potencie ese valor público que se tiene que impulsar desde la comunicación institucional. ¿Cómo ves esa integración de todas esas partes que tiene que tener una web municipal? Bueno, yo os puedo contar en nuestro caso, el de una radio televisión pública. Es muy curioso porque hace 5 años la web de IB3 era una web básicamente con información corporativa, todo muy frío, muy básico. Se hizo una buena apuesta, un intento de apuesta por un servicio de noticias en lengua catalana, pero sobre todo a lo que se dedicaba la web en los últimos años era a decir, escuchen ustedes la radio, vean ustedes la televisión, pero en la web no sucedía nada, más allá de ese intento en el año 2010 de hacer un portal de noticias. Ahora la tortilla se ha girado por completo y como paradigma de hacia dónde vamos, os pongo un ejemplo de Televisión de Cataluña, de TV3, en donde ellos ya hacen promociones en antena, en la emisión convencional, que dicen a los espectadores, apaguen ustedes la tele, porque si se van al ordenador, a su teléfono móvil, allí van a poder consumir según qué contenidos. Eso es un cambio de paradigma radical, muy valiente. Nosotros todavía estamos haciendo pequeños pinitos en esa línea, pero la web, para un medio de comunicación público, se ha convertido en una de las centrales más importantes de distribución de contenido. Y hacia donde vamos es hacia un modelo de Netflix, es decir, tú entras en la web y ya no vas a encontrarte, a día de hoy sí que te sigues encontrando un anuncio que dice esta noche a las 10 estrenamos tal película, tal programa, sino que ya directamente lo que te vas a encontrar en la web es, ya puedes ver el programa aquí, dale clic y lo ves en el idioma que quieres, en los subtítulos que quieres o en el dispositivo que tú quieras. En ese sentido, los medios de comunicación ha sido muy radical el giro del uso que le hemos dado a la web en los últimos 5 años. Yo diría que hay muchos modelos todavía de formato de web municipal. ¿De dónde venimos? Venimos pues, de la web 100% corporativa, es decir, de casi, yo diría que con un formato casi propagandístico, en el sentido de que pues, recogía tanto las noticias institucionales, como decíamos esta mañana, ¿no? Del alcalde inaugura o del alcalde abre, venimos de ahí, y que luego tenía otras pestañas que eran muy corporativas, pues buscar departamentos, quién lleva esto, quién lleva lo otro. Esto ha ido evolucionando hacia unas webs más de servicio. Yo creo que las claves fundamentales son: la web institucional debe recoger o debe enlazar con todo el resto de webs, canales, plataformas del ayuntamiento, es decir, debe ser ahí donde confluyan todas las diferentes plataformas del ayuntamiento. Evidentemente no podemos perder la parte institucional, debe estar, pero no debe estar en primera página. Yo creo que tenemos que partir de, y lo he hecho esta mañana y lo reitero, de nuestra comunidad. Es decir,
¿Qué nos reclama nuestra comunidad? ¿Qué nos reclama el público al que nos dirigimos? Y el público al que nos dirigimos nos reclama servicios, nos reclama acceso a la información, nos reclama la e-administración, poder hacer gestiones pues a través digitalmente, y nos reclama hacerlo fácil. Por tanto, para mí el futuro de las webs municipales debe ser una web que incorpore una pequeña parte institucional, pero no en primera línea, que incorpore unos enlaces a canales de noticias o plataformas o lo que cada ayuntamiento tenga, que incorpore un enlace al portal de la transparencia, evidentemente, que incorpore pues, los banners necesarios a los procesos participativos que se puedan estar dando, pero sobre todo que sea de servicio, que sea de trámites. Yo quiero hacer estos trámites, yo necesito saber los horarios yo necesito preguntar algo a alguien y tengo un enlace directo en la web que me permite preguntarlo. Yo creo que ahí está la clave. Realmente nosotros hicimos un estudio, yo tengo que decir que en casa de herrero cuchara de palo, es decir, yo doy muchas lecciones, pero así como a nivel de canal de noticias hemos trabajado muy bien, a nivel de web nos está costando muchísimo, porque hay muchísimas reticencias, no es nada fácil. Y las reticencias no son solo políticas. Desde aquí, así como esta mañana yo decía, los políticos somos muy responsables, aquí yo digo, todos somos responsables, es decir, a nivel de trabajadores también cuesta, porque dicen, bueno, ¿y ahora dónde voy a poner esa información que yo ponía? ¿No? Y todo el mundo se pone muy nervioso cuando vas a hacer cambios, y siempre lo hemos hecho así. Entonces lo primero que hay que hacer es primero saber qué es lo que quiere la ciudadanía, tanto analizando los datos que te está dando tu web, como preguntando y haciendo un análisis real de las necesidades. Lo que no puede ser es que descubramos que la página o que el apartado más visitado de nuestra web municipal sea las farmacias de guardia. Tenemos un problema y grave, muy grave. O sea, yo creo que nuestro apartado más visitado tiene que ser pues, los trámites, los servicios, este tipo de cosas, que es lo que la gente realmente requiere. Bueno, yo creo que hablamos de web municipales porque estamos en un encuentro sobre web municipales, pero que los casos como el de la televisión o el de la universidad tienen mucho que ver con web municipales. Yo creo que hay una parte que es que la ley impone y el usuario dispone. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ley nacional del Estado español, por ley de la Comunidad Europea, hay un montón de cosas que hay que poner y esas las ponemos. Lo que hacemos es ponerlas según el lenguaje que el usuario necesita. Se pone tanto la parte de rollo tocho de ley, que si no eres abogado no la entiendes, ni falta que te hace, y la parte que pueda entender el usuario, en este caso el ciudadano. Es verdad que los políticos pueden poner pegas o no. Nosotros tenemos la inmensa suerte de que el rector apoyó desde el principio que la web pudiéramos modificarla y cambiarla. De hecho, hace 4 años la cambiamos radicalmente, y lo que hicimos no solamente fue cambiarla, sino que fuera muy accesible, muy pensado también en ese usuario, desde el nivel, desde las posibilidades fisiológicas de cada persona, tanto de visibilidad y una cosa que metemos ahora nueva, que es por tema de audición, que empezará en enero, sino también la parte de adaptación a dispositivos móviles. O sea, pensar en el usuario en ese sentido también. Como web de servicio, si cuando se habla de web institucional, nosotros no nos planteamos que la web institucional sea hablar de lo que hacemos en el equipo de dirección. Para eso y para solucionar esa parte, cuando no es una firma de convenio del cual se saca una nota, sacamos una cosa que se llama fotogalería, que la mira pues, la persona que ha venido se ha hecho la foto. Espero que ninguno de vosotros hayáis venido a haceros la foto, porque sabréis que solamente lo miráis vosotros. Y el resto son informaciones que nos interesan dar, bien para contar lo que hace la universidad, redirigiendo desde la misma noticia que hace el servicio de comunicación hacia el servicio que te da ese producto, o sea, pensando en la web muy globalmente, o sea, muy en 360 grados, como que también hacer que toda la imagen visual sea exactamente la misma durante toda la web. Si bien en Twitter autorizamos que haya un Twitter oficial y que después tengamos otro que sea en agenda nada más y otro para la biblioteca, y en total son 74 Twitter los que están pululando por allí, algunos manejados desde el rectorado, otros manejados desde los diversos servicios y distintos departamentos o laboratorios, que me podéis decir, ¿y por qué tanto? Porque mira, porque lo van a hacer igualmente. Entonces, para que te den la vuelta, pues mejor le dices, mira, lo puedes hacer, pero estas son las condiciones que tienes que seguir, y seguirlo un poco más o menos por encima. Entonces, pero la web sí que tiene una imagen institucional muy cuidada. También aprovechamos que hace 3 años y medio cambiamos la imagen corporativa, la imagen gráfica de la universidad. De la parte de diseño también depende de nuestro servicio.
Y entonces todos aprovechamos y empezamos a pegar el cambio radical en todo. Entonces tú la web sabes que siempre estás allí y vas navegando de un sitio a otro. Luego otra cosa muy importante, y es que a veces en las webs te pierdes, porque pensamos los nombres de los mismos menús de las webs pensados para nosotros, no pensados para la gente. Nosotros, por ejemplo, antes se llamaba, ¿cómo era? Es que no me acuerdo porque me gustaba tampoco. Bueno, la cosa es que ahora para entrar en estudios de la universidad pone estudiar la UIB. O sea, te damos, estudia, otro es investigamos, cosas así. Entonces vas entrando en lo que a ti realmente te interesa. O sea, pensar muchas veces de que nosotros pensamos diferente. Ahí quizá yo cojo un poco de paralelismo, y es que yo soy profe de la universidad, y tengo mis alumnos, tienen 18 años, yo tengo 51, y yo soy del que me he quejado siempre de decir, es que esta gente no me lee, es que esta gente no me entiende, es que esta gente piensa de otra manera, y cuando empecé con la web y que era igual, digo, es que no nos entienden. Y el problema no era eso, el problema es que nosotros no nos ponemos en el lugar de ellos. Entonces el estudiante de ahora mismo, que es mi cliente, uno de mis clientes, habla de otra manera, y para entenderlo es muy fácil. Es con los ojos abiertos, ojos cerrados, trasladarnos cuando teníamos 18 años. Yo no sé vosotros, pero yo era un borde con patas. O sea, que mi padre le bordeaba como me daba la gana y decía, no me entiendo contigo. Y con mis profesores de la facultad, y encima tuvieron la desgracia que fuera el delegado de facultad, que dije, pero ¿de qué vais? Es que esto no es así, que esto no lo entendemos. Después con los años te das cuenta de que sí era así, pero que me lo contaban de una manera diferente. Y quizás en webs municipales y en webs universitarias, y ya se está haciendo en televisión, que es un gran modelo, pues tenemos que pensar en eso, en qué lenguaje hablan. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que no toda la gente que ve webs municipales tiene 18 años. Pero bueno, a lo mismo tenemos que hacer diversas formas de contar y a lo mejor diversos perfiles para entrar. Es una cosa que habrá que ir evolucionando para allá. Dará más trabajo, ¿eh? De todo esto que estoy hablando, yo os voy a proponer un pequeño ejercicio. Sé que va a ser una pregunta un poco dicotómica, pero es verdad que estáis planteando conceptos de avanzar en unas páginas web que tiendan, en cuanto a su configuración, a su diseño, a la información que se ofrece, habéis establecido conceptos casi que se utilizan mucho en el marketing digital, ¿no? Sabéis que ahora hay páginas web que para analizar el recorrido que hace el usuario y dónde pone la mirada, y dónde pone el cursor, se hacen hasta papas de calor de las páginas web. Entonces, esto en la información pública, yo plantearía, tenemos que tender a evolucionar hacia eso, darle al usuario lo que, y si es farmacias, y si es el teléfono de la guía telefónica, vamos hacia ahí, o como institución pública tenemos que darle a la ciudadanía lo que tenemos que darle, porque es nuestra obligación. Oye, voy a hacer una pequeña encuesta. Luego, sé que es una pregunta muy sí o no, pero luego podemos entrar en matices, ¿vale? Entramos en diálogo con vosotros. Vamos a votar. ¿Hacia dónde creéis que tienen que ir las webs municipales? ¿Tienen que ir hacia marketing digital? Vamos a hacer mapitas de calor y vamos a avanzar en esa dinámica de, bueno, esto es lo que pincha la gente, aquí es donde pone la mirada, voy a darle esto, voy a enfocar la web sobre esto, o yo como institución pública, pues tengo que ofrecer una información y la tengo que ofrecer sí o sí. Al margen de temas legales, ¿vale? De temas de transparencia, todo esto, que entiendo que es así. Entonces, ¿vamos hacia el marketing o vamos hacia tu deber, ¿no? Como institución pública que eres? A mí una vez me dijeron una cosa en la carrera, yo soy periodista, estudio periodismo, y nunca se me olvidará. Se llama Arturo Merayo, un profesor que ahora se dedica al tema de la comunicación institucional, y me dijo, a la ciudadanía no hay que darle lo que quiere, hay que darle lo que se merece. Y esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Claro, es que la ciudadanía quiere ver el Sálvame. Esto es así, pero ¿qué hacemos? Nos quitamos el Sálvame de encima y solo le damos la 2, los documentales, los animalitos, el telediario La 2, que es maravilloso, pero no lo ve nadie. O vamos hacia esto. No estoy diciendo que esto sea malo per se, porque sea aburrido, porque sea tedioso, ni que esto sea lo malo tampoco, porque sea el Sálvame, ¿verdad? Porque vamos a darles una información de farmacias, ¿no? Pero, ¿dónde creéis que tenemos que poner más la mirada? Sé que la pregunta es complicada. Ahora entramos en matices, ¿vale? Sé que os estoy poniendo en una pregunta difícil. ¿Cuántos creéis que hay que avanzar hacia esto? Levantad la mano. Es muy difícil, ya lo sé. Vamos a... Hay que elegir, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Esto es sí o no. Es padre o madre, no hay otra cosa. Es un ejercicio difícil, pero ahora entramos en detalles. A ver, venga, vamos a mojarnos. Pues por avanzar. Porque todos tenemos... Siempre te tira algo más, ¿no? Te tira más mamá, te tira más papá, ¿no? Tenemos ahí
son más clásicos, Pues por no abajo, van por aquí. por elegir uno, hacer marketing. Pero Venga, levantamos la mano yo marketing. me quedaría en medio. Venga, yo me voy a mojar, yo soy de marketing. Ahí lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y vosotros? Yo público. 9. No, yo público. Tú público. Entonces tú. Pero es que vamos a aclarar una cosa. Sí. O sea, ¿tú a marketing a qué lo llamas? ¿Sálvame? ¿O a cómo se monta el Sálvame que hace que tenga tantos años de audiencia la gente no siga? Porque claro, Sálvame es una mierda de contenidos, pero un muy buen formato de programa. Entonces, claro, si yo tengo las bases de un programa que lleva años en audiencia, horas por la tarde, porque lo aguanta la gente, no es porque le cuenten cotilleo, porque son siempre los mismos, ¿no? Bueno, lo he visto un par de veces, Bar Mallorquina, que son más de 2 para los que soy de fuera. Entonces pues, lo veis y dices, pues es lo mismo. O sea, si es que ver marketing, ver Sálvame es como ver un culebrón venezolano. 500 capítulos después, no lo has perdido el equilibrio. Sálvame es un Pero canal. escúchame, Antonio. Esto es como cuando te metes a ver ropa y después te sale la camiseta que has visto por todos lados. Quiero decir, vamos hacia ahí, vamos hacia. Pero sí, vamos a ver. El problema está, una web municipal o una web universitaria, damos información pública, porque está ahí, pero planteada con un lenguaje que tenga bases de marketing, que haga que la persona a la cual le tenga que llegar, le llegue a la primera. Porque en el mundo que vivimos, yo no aguanto que me cuenten las cosas 3 veces. Pero yo me refiero a la página web. Es decir, ¿cómo ofrecemos la información? Hacemos analítica, hacemos estudios, y sé que ponen la información muy grande, se pone muy grande. Para que no grande, porque el marketing te permite a través de zonas calientes, que acabamos de hacer ahí en el estudio de la universidad, saber qué zona de la web, a qué altura la gente deja de mirar. Ponemos muy grande la carta del alcalde. No, es que a ver, yo creo creo que la carta del alcalde no le importa nada. Vamos a votar, por favor, tengo mucho interés en que vote. Es que no me digas, tengo que votar. Y vamos por 8. 8 por aquí. Y tú, yo te pongo en marketing. Claro. 9. Uy, creo que vamos a ver aquí somos clásicos, ¿no? Yo es que, perdona. A ver, venga, público. Vamos. 1, 2, 3, a ver, 1, 2, Público 3, como 4, 5, entendido 6, servicio 7, 8. público, ¿no? No, lo que No. el público más demanda. No. Entonces Ya empezamos. Me he explicado fatal, Lo Lo he público entendido. es que hay que darle al público lo que se merece. Es decir, tú como institución pública tienes que dar una información. Tienes que dar la web de transparencia, que sea lo que más se ve a la página web, pues hay que darla porque sí. O la carta de recibimiento al alcalde. Vale, pues O porque sí. entonces Bueno, pues esto le damos. cambio el sentido de la- Cambias el sentido del voto. Cambias a marketing. No, cambio a público. Cambias a Me he público. confundido. Venga, vamos a. Entonces quito aquí con 8. Y en público, venga, votamos otra vez porque me he liado. Vamos a ver. Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Pues nada, está ajustado, ¿eh? Yo perdona, pero no me he pronunciado porque me niego a pensar que están reñidos. Pero si es que no digo que estén reñidos. Es decir, Ahora yo creo, vamos a hablar de los matices. disculpa, yo creo que se puede dar la información pública que toca y se puede dar de una manera que sea visual, es decir, se pueden combinar las dos cosas. Pues vamos a hablar de eso. Ahí está la Vamos a hablar gracia. de Yo eso. creo que por ahí Lo tenemos que ir, ¿no? Lo que intentaba En buscar- era que vierais claro ese camino porque vamos a ir ahora y ahora vamos a hablar de eso. Claro que sí. Lo que me ha costado que votarais, ¿eh? Madre Es que mía, ¿sabes qué pasa en casa? sois duros. Que a mí me cuesta pensar en... tengo que buscar el punto de equilibrio, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en webs municipales o que tenemos webs municipales, da igual, corporativas, institucionales, y diré más, incluso las webs privadas corporativas de empresa. Es que no somos tan distintos. Hay información que hay que dar porque a la institución y a la organización le interesa dar y hay que darla. Y hay información que le interesa al público y hay que darla. Entonces hay que ver cómo organizamos esa información, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Antonio, es decir, cómo la hacemos accesible, cómo la hacemos user-friendly para que la gente pues, se enganche. Y eso ya es responsabilidad nuestra, es decir, es responsabilidad de los profesionales hacer que aquella cosa tan aburrida les parezca mínimamente interesante. Y si no lo conseguimos, oye, mira, pues mala suerte, nos estamos equivocando. Pero también tenemos que ofrecerles esa información que nos están reclamando. Entonces, hay que buscar fórmulas. Y yo creo que las webs municipales, igual que cualquier web, ya digo, institucional, pública, pero también corporativa, tiene que buscar ese punto de equilibrio. Y yo creo que en ese sentido las empresas nos llevan muchísima ventaja, las organizaciones privadas nos llevan muchísima ventaja, y algunos canales, yo estoy totalmente de acuerdo con Joan Carles, TV3 está trabajando de manera excelente todo lo que es el tema de su canal
de su canal de comunicación, que es institucional y a la vez es canal y a la vez es una plataforma, y yo creo que tenemos que tender hacia ahí. De todas formas, sí, también es cierto que hay momentos en que nos encontramos con la dicotomía. Yo estoy de acuerdo contigo en que, por supuesto, el servicio público está ahí y tenemos que usar el marketing para colocarlo bien colocado. Pero sí hay momentos, y por hablar de IB3 o por hablar de TV3, la televisión pública catalana, sí que hay momentos en que tienes que tomar una decisión. Os voy a contar una anécdota porque eso es como un ejemplo muy bueno de esta dicotomía. Según la Ley de Radio-Televisión de las Islas Baleares, nosotros, una de nuestras 5 misiones principales es la de emitir contenidos en lengua catalana. Dependiendo del color del partido que gobierne, en IB3 se emitía mucho contenido en lengua castellana, porque una buena parte de la sociedad de las Islas Baleares se comunica en castellano y en castellano, y si le pones una película en catalán no la va a ver. Depende también de quién gobierne, pues se toma la decisión de que no, que todo sea en catalán, porque la única posibilidad que tiene un ciudadano de las Islas Baleares de poder ver Pulp Fiction o Foscatcher, que se las traemos el viernes pasado, en lengua catalana, es en IB3, porque en TV3 no llegan las películas y ningún otro canal, en TDT en abierto, tú puedes consumir una película en lengua catalana. Ahí eso es un punto de que tienes que tomar una decisión. Si la haces en catalán, sabes que los audímetros no te va a ver nadie, porque la gente que quiere consumir cine en catalán generalmente no suele tener un audímetro en su casa o tiene unos hábitos de consumo diferentes. Si lo haces en castellano, estás yendo en contra de lo que te marca la ley o lo que te marca una línea editorial. Entonces, ahí a veces hay que renunciar a lo que te pide el público, al botón gigante de farmacias, porque tu trabajo es otro. Y eso va en tu contra, porque luego, oye, pues que no la ve nadie, entonces a lo mejor... Y ella es un trabajo, es un dilema no resuelto, ¿eh? Nosotros estamos cada día dando vueltas a esto. Oye, pues, ¿os parece que hagamos un poco de debate también al público? Bueno, ¿quién se anima? Hola, yo soy Eva Sánchez, vengo de empresa privada que trabaja con ayuntamientos. Yo creo que al final que la información y el servicio sea útil no lo decide la institución, lo decide el ciudadano. Entonces, si ya hay que escuchar, no solamente hay que decir. Entonces, tú escuchas qué es lo que al ciudadano le parece más atractivo, o por usabilidad, o por lenguaje, o porque es lo que le acerca. Ese es el lenguaje que hay que utilizar a lo mejor para plantear otras cosas. O sea, el formato Sálvame, si en lugar de divulgar y pasar por toda la gestión emocional de muchas personas discutiendo o queriéndose o lo que sea, que pasar por todas las emociones en 4 horas, hablar de animalitos, pues a lo mejor estaríamos aficionados a los animalitos. Quiero decir, al final es un formato, un lenguaje, un objetivo. Pero yo creo que el servicio y la estructura la decide el ciudadano. Creo, en mi opinión. Creo que hay un punto de responsabilidad también, ¿eh? Es decir, a veces, y aquí estoy con Joan Carles, hay que priorizar aquello que es prioritario, y yo soy de las que pienso que hay que escuchar siempre al ciudadano y hay que darle prioridad a la comunidad, ¿eh? Pero a lo mejor hay que buscar otro canal. O sea, cuidado, ¿eh? Es decir, no todo tiene que estar en la web municipal. Creo que tenemos opciones. Yo creo que a veces hay que priorizar. Y lo que sí que hay que abrir son las vías de comunicación. Esto lo tenemos clarísimo, ¿eh? O sea, lo que se han acabado son las webs cerradas y no interactivas. Hay que interactuar. Esto yo creo que, bueno, aquí coincidimos seguramente todos, ¿no? Pero es que para hacer todo eso hay que cambiar la mentalidad de los equipos que llevan las webs de comunicación. Hay que formarles, hay que darles herramientas, hay que poner personal, porque eso da mucho trabajo. Y hay otra cosa, ¿cómo sabemos que al ciudadano no le interesa algo si nosotros mismos tampoco lo estamos exponiendo de una manera clara? Es decir, ¿por qué el ciudadano siempre se va a buscar la farmacia? Porque a lo mejor no tiene el banner de un proceso participativo que es súper interesante. Pero si no se lo pongo accesible, jamás me dirá que lo es. A ver una cosa. Yo creo que el concepto home en la web de cualquier sitio hace años que dejó de existir. El concepto home se llama Google. Y si el ciudadano de tu pueblo pone farmacia y sales tú, date con un canto en los dientes. Aprovecha esa página para contarle otras cosas también. Porque realmente la gente... A mí, por ejemplo, yo en la universidad he tenido verdaderas discusiones con gente de llamarme súper cabreado diciendo no sale lo mío en portada y vamos a entrar en la portada, está allí. Y claro, yo sé desde cuándo está puesto, porque me meto por la internet y digo, lleva 3 días. Ah, no lo he visto, como nunca salgo, nunca entro por ahí, porque entro por cualquier sitio, ya. ¿Qué quieres que te diga? O sea, la portada muchas veces es
el ego de cada uno, porque lo que interesa es salir y luego que lo que cuentes sea interesante y tú a tu público lleve. Y una cosa que hay que mentalizar a la gente, antes ha dicho Daniel, la carta de la alcalde no importa a nadie. Y yo, mi rector, lo quiero con locura, Eugenia lo sabe. Pero la carta del rector es que yo sé primero que no me la he leído, bueno, me la leí cuando el último clima, ¿qué tal? Pero que, genios. Pero, no, y se la hemos escrito, o sea, le hemos ayudado a decir cómo poner y las cosas, pues escrito él, pero bueno, esto por aquí, esto por ahí. O sea, que hay que tener en cuenta que muchas cosas que pensamos que tenemos que ponerlas porque sí, pues sí, las ponemos, pero no importa a nadie. Entonces, si la gente entra en farmacia, una cosa que hemos hecho en la universidad, impuse, porque a mí me gusta mucho imponer cosas, entonces fue que todas las páginas entrar en uiver.cat o .es si el que viene en castellano. Entonces, en todas las páginas entre tienes un recuadro donde está la última noticia que queremos destacar. Tú por narices sale. Me causó problemas con la gente de que tenía un departamento que me decía, es que no es de mi departamento. Y decía, perdona, pero tú perteneces a un universo que se llama Universitat de les Illes Balears y tu página web te la pago yo. Con lo cual, la cabecera y la base es mía, lo del medio meto lo que te dé la gana. Bueno, con control, ¿no? Entonces, eso es ahí. Es utilizar como lleno para vender otra cosa. Eso es marketing. Nosotros, en el Ayuntamiento de Vitoria, yo me llamo Josu, he dicho antes, una de las cosas que nos dimos cuenta, o sea, la web del Ayuntamiento de Vitoria es enorme, es gigantesca, o sea, es una cosa inabarcable. Pero hace tiempo ya, haciendo analytics, que nos dimos cuenta que era Google, o sea, la entrada era Google, o sea, las entradas llegaban por Google y aunque nosotros teníamos máquinas de Google dentro para el buscador interno, la gente llegaba desde fuera, no desde la web. Entonces empezamos a trabajar más precisamente un trabajo de SEO, ¿no? De posicionamiento de la página. Dentro de lo que habéis estado hablando de cómo tienen que ser las páginas, bueno, yo he tenido que decantarme, pero yo me hubiera quedado en medio también. Hay un punto de vista que también es interesante apuntar, que al ser una institución pública, más allá de lo de la ley dispone, me encanta, por cierto, me lo he apuntado, la ley impone y el usuario dispone. Más allá de las obligaciones legales que podamos tener respecto a qué tipo de información tenemos que dar, la información de servicio que obligatoriamente tienen que dar en el caso de los ayuntamientos, también tenemos que cumplir unos estándares de accesibilidad, que muchas veces hay gente que nos dice, es que vuestra página es un poco fea, digo, W3C habla con ellos, o sea, y ya está. Tenemos también sistemas de navegación con una aplicación que se llama Inclusai, que te permite navegar hasta con soplidos, o sea, entonces eso requiere que esté hecho de una manera para que todo el mundo pueda acceder a esa información. Y eso te obliga a que yo quiero que haya colorines, no puede haber colorines, ese tipo de cosas que la gente a veces no entiende. Y ahora estamos, después de que hicimos una versión responsive de la web, estamos peleándonos con otra cosa, que no sé, me gustaría que la abordarais. El mobile first. Porque es que en el ayuntamiento las cosas se hacen al revés, ¿sabes? O sea, las redes sociales ya estaban cuando luego llegamos nosotros y dijimos, hay que hacer una estrategia. Vale, venga. Pues esto es lo mismo. Hicimos una web responsive y dijimos, habría que replantearse la arquitectura de los contenidos para que respondan a la situación de una persona leyendo en un móvil, que no es la misma que delante de una pantalla de ordenador. Entonces yo creo que el gran reto, y yo lo que veo en las administraciones hoy en día al menos, en la empresa privada al menos, porque nos llevan delante, es el pensar que los contenidos ya no se leen. No solo no se leen, sino que encima no se ven en la misma situación. O sea, lo ves en el móvil cuando estás esperando el autobús, cuando estás... Entonces yo creo que ahí todavía nos falta mucho, por lo menos aquí en España. Solo eso. Además, llegamos a través de canales distintos. Además, es decir, como decíamos, es decir, ahora la gente llega a nuestros canales a través de las redes sociales. Bien. Y las redes sociales también se ven en el móvil. Entonces yo creo que, evidentemente, ya hemos pasado del responsive al mobile first. Es decir, eso no quiere decir que primero diseño para móvil. Digo que cuando diseño tengo que pensar en móvil, tengo que pensar en tableta, tengo que pensar en todos los formatos posibles y que se me adapte a todo. Entonces, eso hay que pensarlo. Esto, antes lo hablábamos con alguien fuera y yo decía, ostras, yo no sé por qué todavía no hemos ni empezado. Digo, qué suerte, qué suerte empezar de cero. Porque no hay nada más complicado que cambiar lo que ya tenemos. Entonces, a veces yo os voy a explicar una solución que nosotros encontramos para este problema, que es que la web institucional era un drama, intentar cambiarla, un drama, realmente era un drama por lo que dices tú, porque hay unos condicionantes legales, de accesibilidad, de no sé cuántas cosas, ¿no? De que el portal de la transparencia, de que la sede electrónica, de que no sé, que te limitan. Te limitan muchísimo. Entonces, digamos, bueno, tenemos que aplicar por lo menos la imagen corporativa que hemos actualizado. Entonces, intentamos cambiar aquello 4 cositas para
pues para darle un formato así como más corporativo, por lo que, claro que estoy de acuerdo, la gente al final te entra por otras vías. ¿Qué hicimos? Creamos una plataforma que es el canal de noticias, ¿vale? Una plataforma específica para comunicar información. Esa información que era el centro de la web municipal, que desde mi punto de vista no debía serlo, porque ahí lo que tenía que haber es información de servicio, no la que me interesa comunicar a mí, sino la que la gente quiere recibir. Creamos un canal de noticias y en ese canal de noticias también enlace evidentemente al web, y lo que son las noticias nosotros las volcamos directamente al canal, y desde la web institucional solo se chupan las que son estrictamente institucionales. Todo el resto está en el canal de noticias. Evidentemente, cuando enlazamos, cuando las colgamos en Facebook, enlaza al canal de noticias. Pero es que además el canal de noticias nos da una posibilidad, que es una plataforma, es súper interactiva. Además, tú cuando entras en la noticia, puedes entrar a través de Facebook o como quieras, que es como entra la gente, de Facebook, de Twitter, de diversas redes sociales, tú ves las visualizaciones. Es decir, no solo lo sabe el que gestiona la información, la sabe también el que la ve. El que la ve sabe cuánta gente ha visualizado. Y ahí puedes redirigir a canal, a vídeo, a audio, a lo que quieras. Pero además nos ha dado una cosa fantástica que no teníamos. Hay un canal de noticias montado en WordPress, cuidadín, no os penséis aquí que es una cosa que ha costado nada, 6.000 euros. Es que de verdad, me diréis, uy, es mucho, porque no es poquísimo. Es una plataforma que te permite hacer un mogollón de cosas por 6.000 euros, donde hay que firmar, ¿no? Podemos poner pop-ups, y ahí sí que destacamos lo que nos da la gana. Es decir, ahí redirigimos a donde queremos. ¿Que estamos haciendo una campaña de reciclaje? Pop-up de reciclaje. Esto en la página institucional es impensable. En cambio, en un canal sí. Y siempre puedes redirigir, es decir, en cualquier noticia tú puedes poner un enlace a tu página institucional que diga, para inscribirte en esto, patapam, y lo rediriges a la institucional. O para más información sobre cursos de formación, patapam, y lo rediriges a la institucional o a la de promoción económica. Es decir, nos está sirviendo, bueno, pues uno tiene que buscar alternativas y soluciones para aquello que no puedes solucionar con lo que tú ya tienes, sin olvidarnos de que las páginas web deben digitalizarse de verdad, que hay que hacerlo también. Yo diría una cosa que tiene toda la razón. Nosotros en la universidad no hemos llegado a ese nivel, pero lo que hicimos fue una página que se llamaba diari.uib.cat, que era el diario de la universidad. Entonces el servicio de comunicación dota de contenido una parte, y también nos servía para que todos los departamentos, como decía antes nuestra compañera Rosa, se genera muchísima información al cabo del día. A los departamentos del servicio le dimos la herramienta de noticias desde la web. Nosotros no podemos utilizar un semestre WordPress, tenemos un sistema propio, y ellos iban cogiendo cosas y la van chupando, y a partir de ahí sabemos el nivel de importancia que tiene. Lo que no tenemos, que voy a proponer y no va a gustar nada, pero bueno, es que se vea el número de visualizaciones de las noticias, que fue una cosa que cuando el país lo sacó al principio del todo, se veía que había muy poca gente que veía las noticias que realmente todo el mundo pensaba que veía. Claro, vamos también a que, como decíamos antes, el usuario dispone o porque la noticia le interese, porque aquí planteamos de que todo nos interesa a todo el mundo, cuando no es verdad. Es verdad que vivimos en un mundo que va plagado de monotemas, ahora hay uno, antes había otro, mañana habrá otro, da igual, parece que somos subnormales, eso es como nos tratan, y es mentira, no lo son, y entonces es decir, bueno, pues cada uno entre por donde quiera, pero que eso da mucha alternativa. Nosotros tenemos otra cosa, y es que claro, la web es el contenedor de todas las noticias, pero redes como YouTube, desde que hemos empezado a subir cursos de formación, que antes mencionaba la compañera que estaba aquí, que ha sido profesora asociada nuestra, el nivel de visitas a YouTube ha subido una barbaridad. Y la gente que pensaba que lo suyo era muy importante, por ejemplo la gente de cooperación, sigue manteniendo una media de 7 visionados por vídeo, mientras que en cualquier vídeo de formación que estamos metiendo, a los 2 días estamos subiendo 300, que es una mierda todavía, pero comparado con lo que teníamos hasta ahora, pues ha dicho que suman mucho. A mí el número de visitas como visitas me da igual, porque esto es como que te digan un poco por la calle, la cosa es que te invitan luego a la cervecita, ¿no? O sea que interesante es la cerveza, no el piropo. Entonces a mí que me digan tienes 50.000 visionados, pues vale, lo que quiero luego es que me puedan comprar el curso, o que comprarlo sea de coste o sea gratuito, y es donde yo veo el servicio público que le damos, ¿no? Y en el caso del ayuntamiento, yo vivo aquí en Carriá, estoy encantado con la comunidad del pueblo donde vivo, y la web ha mejorado muchísimo porque me está dando servicio público realmente, me está dando la información. No he buscado farmacia, porque tengo 3 al lado de casa, cuando tengo una y otra, pero la buscaré y la agradeceré que estén ahí.
Entonces ese servicio, me gusta también mucho una cosa, algo dentro de las webs, poder operar directamente. O sea, Calviá, no sé si lo conocéis, es uno de los municipios, a mí de estructura que más me gusta, porque tienes el pueblo, ayuntamiento, lo tenéis en medio de la montaña, que es muy bonito, microclima frío, y después tenemos la zona de la costa, que somos todos los barrios, no sé cómo lo llamamos, tengo un nombre. Núcleo, pues yo estoy en un núcleo que se llama Illeta, y entonces, claro, a mí coger el coche e irme al ayuntamiento, pues me toca las narices, porque es muy bonito, pero es que hay mucha curva. Entonces, poder hacer las cosas por la web directamente, pues bueno, no os veo, me pierdo la cafetería tan buena que hay en el ayuntamiento, que la he conocido, pero me soluciona un problema. Y en la universidad igual, cuando hemos empezado a meter automatrícula, y el matrícula 3 veces web se ha solucionado, y sobre todo a nivel de posgrado, que damos mucho servicio a gente del extranjero, las matrículas han aumentado porque solucionamos problemas. O sea, la web tiene que solucionar problemas. Luego, si la comunicación, el artículo te gusta o no te gusta, pues igual que el periódico, el país, el mundo, la vanguardia, cosas de estas, cuál es el que te da la gana. Una pregunta que quiero lanzar a los tres. ¿Cómo integramos las necesidades de los distintos tipos de públicos? Porque claro, una página municipal está dirigida, cuando hablamos de la ciudadanía, un bloque homogéneo, luego se hablaba en el debate de Novagov, ¿no? Claro, aquí tenemos muchos mapas de públicos. ¿Cómo hacemos esto? Porque claro, tenemos que también muchos recursos, tenemos que diversificar contenidos, plataformas, formas de comunicar. Esto para un ayuntamiento pequeño, por ejemplo, con pocos recursos, es muy difícil. No, porque por ejemplo, tú imagínate, tú tienes que hablar de la carrera infantil de Reyes de este año, en lenguajes, padre. O sea, tienes que hablar de impuestos, pues tienes que hacer una forma muy clara de cuándo se tiene que pagar, dejar de pagar y dónde tienes que ir. O sea, es directamente el tema y esto determina muchas veces el público. De todas formas, por ejemplo, nosotros, en relación a esta cuestión, sí que nos hemos encontrado que los públicos son estancos. Es decir, un señor que mira la televisión convencional no va a entrar a nuestra web, pero vamos, por mucho que le digamos y le invitemos a que entre a nuestra web, no va a entrar porque no forma parte de su consumo audiovisual. Y al revés, un chaval que está suscrito a nuestro canal, y esto tenemos información y datos, un chaval que está suscrito a nuestro canal de YouTube, del canal cultural de YouTube que tenemos, jamás va a entrar ni en la web, ni en el canal de televisión, ni en la FM de IB3 Radio. Es decir, estamos de cada vez tan en formato nicho que para nosotros es un gran reto, porque sabemos que la gente no se mueve. Alguna vez sí que conseguimos una transferencia de un lugar a otro, pero lo que estamos es trabajando especializados. Por ejemplo, para nosotros los canales de YouTube son fundamentales, porque es la nueva televisión. La nueva televisión es YouTube, no es la Telecinco. Entonces, en ese sentido, nosotros que tenemos un presupuesto y una misión que es centrarnos en la TDT, nos damos cuenta que la TDT ya la consume solo el 30% de la población. Hay un porcentaje altísimo de población que cada vez serán más, que ya no quieren saber nada de televisión, y tú como televisión pública dices, ostras, pues quizá tendré que empezar a abrir aquí una paradita en el Facebook, una paradita en el YouTube, y eso es un reto importantísimo. Pero incluso a nivel de contenido, perdona, o sea, es que y yo como usuario de televisión o usuario de web municipal, de web universitaria, incluso televisión, yo antes me decía la película en catalán, pues si en Movistar pues puedo elegir el idioma, claro. Ya entraré ahí a verla, si la quiero ver. De hecho, lo que está ocurriendo con las televisiones públicas es que de cada vez están emitiendo menos cine, porque se han dado cuenta que no es su labor. Ni series. ¿Qué pasa? Que toda la audiencia se está yendo a Telecinco cuando te ponen Pretty Woman. Pero tu trabajo ya no es ese. Lo fue quizá hace 20 años, pero ahora ya no es, ahora es hacer otro tipo de servicio. Es que hay que reformular, yo creo, pero yo creo que la gracia es que a los públicos no los pillas en la web, los pillas a través de otros canales. Es decir, al público joven, el público joven, me pienso mi hijo, si no tiene que hacer una gestión administrativa que se la tiene que hacer, ya te digo yo que se irá directamente a buscar cómo llegar por la vía rápida, que es para hacer el trámite directo, a este jamás te va a entrar en la web institucional, así, porque sí, nunca jamás lo tienes perdido. Entonces, ¿cómo le tienes que llevar? Pues a través de un vídeo. Nosotros cuando hicimos la campaña de presupuestos participativos, lo que hicimos fue un vídeo estupendo, súper chulo, que escogimos 4 protagonistas. Una señora jubilada, un señor de mediana edad, un joven trabajador y una chica adolescente. Todos del municipio. Todos eran personas del municipio que nosotros una de las técnicas que utilizamos es que cuando tenemos pues lo típico, la feria, la fiesta mayor, es decir, cosas así un poco sonadas, montamos un fotocall
y ofrecemos a la gente la posibilidad de hacerse una foto, hazte una foto divertida. Se hacen una foto y evidentemente autorizan a que la cuelgues en Facebook, porque la manera de que la gente te entre en Facebook, en el canal que sea, que te entre a tu canal, es que se vean ellos mismos, ¿no? Entonces les haces una foto individual, súper chula, con el motivo de la fiesta, el que sea. Pero además les hacemos rellenar un documento de que sí les interesa participar en campañas publicitarias del ayuntamiento. Entonces, todas las campañas que hace el ayuntamiento, que son muy dirigidas a la ciudadanía, buscamos cuál es el público al que nos queremos dirigir y buscamos los perfiles que necesitamos para hacer la campaña, y dentro de la base de imágenes que tenemos de personas que se han ofrecido, vamos a buscar los perfiles, bueno, los que nos interesan más, ¿no? ¿Qué pasa? Tú haces un vídeo donde el protagonista es alguien de tu municipio, no alguien, 4 personas de edades muy distintas. Yo os digo que el adolescente a todos sus amigos les dice: salgo en un vídeo del ayuntamiento. Tú cuelgas ese vídeo y desde ahí los rediriges donde tú quieres, y de ahí los rediriges a un banner y los rediriges a una web. Es decir, el futuro es la interrelación, es decir, es conseguir ir a buscar a nuestro público donde nuestro público consume, y a partir de ahí lo redirigimos hacia donde. Esto me recuerda que os tengo que hacer otra pregunta difícil. Miriam, vamos a ver dónde lo tengo. Yo no sé si hay que a buscar al público donde esté. Uy, no me lo habré dejado. O dejarte ver dónde está el público. Exactamente. Porque nosotros, nuestra experiencia en el Facebook de la universidad, la imagen que ha tenido más me gustas ha sido el nacimiento de los patitos en el campus. Tenemos patos en el campus y tenemos pavos reales. Cuando sacamos en el Facebook el nacimiento de nuevos patos, nuevos o los gatos, que a la gente le encantan los gatos, no sé cómo pueden gustar eso. Bueno, los gatos. Entonces, 50.000 me gustas que aprovechamos, por ahí metemos algo. Hay patitos, pues metemos alguna cosa para mandar al otro lado. También es lo que ella dice, o sea, las ceremonias de graduación, tal que es cuando sale todo el mundo su foto, es cuando más le gusta. Y luego está la historia del fotocall, totalmente de acuerdo. Hace 4 años la ceremonia de graduación, ahora se hace por facultad, entonces hacía una gigantesca. Nada más que entrar, habíamos entrado en junio y empezaba la ceremonia de graduación, lo primero que hice fue encargar un fotocall. El fotocall fue el gran éxito. Tenemos ahora 5 fotocalls rolando por la universidad y cada vez que hay un evento la gente nos pide el fotocall. Y perdona, y hay un paso más allá del fotocall, que este es buenísimo. Es que cuando tú tienes una campaña, la que sea, ¿no? Y tú ya tienes una imagen de campaña, la que sea, en el caso nuestro era un ejemplo, en el caso de presupuestos participativos eran superhéroes, ¿no? Iban con un antifaz y una capa. Pues en la siguiente, o sea, en plena fase de presupuestos, lo que montamos fue un croma, ¿vale? Entonces llegaba la gente y se podían hacer la foto, podían escoger qué fondo querían de la campaña, escogían el antifaz que querían, se ponían la capa que querían, se ponían delante del croma y se iban con la foto impresa a su casa. Nosotros, evidentemente, en el reverso de la foto les poníamos todos los pasos que tenían que seguir para participar, ¿no? Es decir, ahí está el éxito en darles aquello que les llama la atención, que supongo que por ahí va a estar Encarna. Claro, es que estamos hablando todos los días de digitalización. Yo no sé si la burbuja digital en la que vivimos es más pequeña de lo que pensamos, porque hay gente que se va a enterar, muchísima gente, que solo se va a enterar de las noticias municipales gracias a que en el buzón le dejan esto. Muchísima gente todavía que jamás va a entrar a nuestra web municipal. Entonces, ¿esto qué hacemos? Porque, vale, hacemos el boletín digital, no es suficiente. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Hacemos un esfuerzo o esto lo olvidamos y todo digital? No, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Claro que sí. Claro que sí. Porque lo que gastamos en las webs también te lo puede gastar en esto. Quiero decir, que las dos cosas cuestan dinero. Eso tiene una ventaja y es que como el periódico lo publica el ayuntamiento, no tenemos que pagar dinero a un medio externo, que nos cuesta mucho dinero. Sí. A ver, yo te digo como vecino de aquí de Calviá, yo cuando recibo eso en el buzón me encanta. ¿Por qué? Porque yo la web municipal puedo entrar para hacer una actividad, pero yo no vivo en la web municipal de mi pueblo, por mucho que quiera mi pueblo. Pero veo 4 cosas que son humanas, son historias emocionales, son historias humanas, la manera de contártelo es muy cercana, te lo lees. A mí me recuerda mucho, salvando la distancia, la estrategia del catálogo de IKEA, que es el que tiene siempre en el baño. Todo el mundo vamos al baño y todo el mundo lee en el baño. A mí, si no lo leéis, es muy raro. Y viene el catálogo, que veo una velita, me acerco a IKEA y salgo con el sofá. Pues aquí igual, aquí dice, oye, qué bonito, y empieza a ver cosas y al final te enteras de las cosas. Y ahora lo habéis quitado, pero antes
había la boda, que yo flipaba con la ropa de los guiris cuando se casaban en el ayuntamiento. Entonces, claro, esas son tonterías que te dan igual, pero que al mismo tiempo ves cosas que hace el... Sí, no queda más remedio que pensar siempre en una comunicación transversal, transmedia y pensando en todos tus públicos, y eso es, por suerte, es a día de hoy más barato que hace 25 años, pero aún así eso no significa que todo sea... Esto cuesta mucho dinero, pero también es verdad que nos gastamos pastizales en los portales de no sé qué, en una empresa que nos organice la web. Lo que pasa es que... Claro, parece que esto tiene más valor ahora, ¿no? Que gastamos el dinero... Lo que pasa es que eso hay que también reorientarlo, es decir, la información actualizada ya la tenemos por otras vías. Entonces aquí lo que hay que tener es el tema de fondo. Es decir, nosotros ¿qué intentamos? ¿No? Pues observar el boletín municipal o la revista municipal para los reportes, por ejemplo, para hacer un reportaje sobre el mercado municipal y que hablen los comerciantes, es decir, poner el foco también en la gente, también hay que repensar eso. La parte humana, Es decir, la parte emocional, la parte humana, las fotos, dar mucha importancia a las fotos, dar mucha importancia a los titulares. Y dejarnos de mucho texto, porque la gente el texto, no nos engañemos, no le cuesta leer, o sea, somos pero si el visuales. texto es agradable, te lo lees. Sí, pero si está bien montado, pero que tiene que ser mínimo en comparación a una foto, ¿no? Y yo lo que querría, y aquí sí que es una cosa que os lanzo a vosotros, que al público, que todo esto, todo lo que estamos diciendo, necesita recursos económicos, necesita alguien que haga estos contenidos, es decir, tecnológicos, necesita recursos humanos y necesita una puesta al día. Entonces yo lo que os pregunto a vosotros es ¿cómo lo solucionáis? Porque claro, ¿cómo podemos gestionar todo esto, ¿no? Y esto yo creo que vosotros que estáis ahí en el día a día casi que lo podemos compartir, ¿no? No sé. La ciudad le encantaba y se la cargaron en el 2012 con la que Nosotros en Getxo Vizcaya tenemos un boletín semanal que se llama Getxo Berri, que siempre ha tenido mucha aceptación, se buzonea en todos los domicilios, somos casi 80.000 habitantes, siempre ha tenido muy buena acogida, pero es de hace unos años que yo creo que ha cambiado sustancialmente la forma de ver la comunicación, donde antes lo hemos comentado, los políticos tienen que estar, pues la publicación se llama Getxo Berri, Berri en euskera es noticia, y algunos le llaman Landaberri, que es el apellido de nuestro alcalde, y este tipo de cosas que han pasado desde que pues tienen que salir en la foto, tienen que hacer valoraciones sobre los proyectos y entonces pues, pero eso es contraproducente. Lamentable, yo no hago más que decirlo, y ahí es donde... conseguir el efecto contrario al deseado, porque no te va a votar nadie más, ya tienes a los tuyos. Esto es al revés, crispar al que... Fíjate, yo aquí te doy una solución, búscate a un externo que te haga una auditoría. Porque si se lo dices tú no se lo va a creer. No se lo va a creer. Entonces búscate un externo experto que te haga una auditoría, que te haga una auditoría no del boletín, en general, de la comunicación o de los medios o lo que sea. Y entonces no se lo expliques tú, que se lo explique el externo. De todas formas, yo lo he hecho, y yo soy experta, pero me he buscado un externo. De todas formas, yo entiendo que es cierto que todos estos que dicen Landaberri y no sé qué, casi siempre son los mismos. No son una mayoría, pero lo suficientes para ir minando y minando y minando. Pero es que es igual, al final el tema no es que minen o que no minen, el tema es que al conjunto de la ciudadanía lo que le interesa saber es la información de servicio y ser los protagonistas, y punto, y ya está. Es decir, no es que actuemos de una manera u otra, porque al final esto es una cuestión de egos, y de pensarse y de no entender que el mundo ha cambiado y que la comunicación debe cambiar con el mundo y que nos debemos digitalizar con el mundo. Y los políticos que no hayan entendido esto pueden seguir ganando porque lo harán muy bien en otros ámbitos. Es que, a ver, que en este sentido que quieran echar mucho la foto no significa que no trabajen muy bien. Pueden trabajar estupendamente bien, es que una cosa no quita la otra. Pero lo que está claro es que la comunicación en este caso no les va a ayudar. No quiere decir que vayan a perder unas elecciones, pero no les va a ayudar. Entonces, yo creo que aquí hay que darles un baño de realidad. Yo creo que hemos pasado, ya está. Claro, hemos pasado del storytelling, de contar las historias, en este caso abuso, por lo que dice de vuestro alcalde, de salir, al storydoing, que es la gente no es tonta y ve lo que se hace. A todo el mundo nos están contando películas cada día cuando no es una cosa y de otra, y al final, aunque piensan que no contrastamos, sí contrastamos y al final
pasar las encuestas de las campañas electorales, ¿no? Dicen una cosa y después sale otra. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos en ese momento. Nosotros revistas no tenemos en la universidad, no hemos planteado sacar algo, pero el coste económico es muy alto y no lo vemos también en trabajo. Como es una comunicación muy interna, intentamos evitar el papel en lo máximo posible, por dos razones, por ecología y por pasta. Sí. Pero no te preocupes, si no lo has hecho nunca no te lo van a reclamar. No, sí se hizo, pero la gente ya, allí somos muy pro mandar aquí. El problema que hay, claro, hemos reducido el nivel de envíos a 1 a la semana. Solamente el personal de administración y servicios recibe más porque hay muchísimos cambios, convocatoria, cambios de plaza, y tenemos un proceso embutido. Y lo que sí hemos abierto, que es otra parte dentro de las webs, para tener en cuenta que son los portales internos para según qué cosa. Entonces yo si mi usuario pues va a utilizar esto, pues está en la casa municipal donde son las sedes electrónicas y el portal del contratante, que solamente hay información para ello, y ahí no le vas a contar una película, le vas a poner la ley, porque la tienes que cumplir a rajatabla. En nuestro caso tenemos 2 portales, el de profesores y el de más, y ahora creamos el de alumnos. El de alumnos es un gran experimento porque los alumnos bueno, nuestro nivel de participación es muy bajo, histórico, y bueno, vamos a ver cómo le llega la información. Sobre todo porque hay becas que a veces se quedan, que te da coraje, pues es que la gente la necesita, pero se lo estoy enviando, pero es que no me la piden, y si no me la piden tampoco puedo ir a su puerta. En plan, pídela sabiendo que la necesita. Hombre, si yo sé que tú la necesitas, te lo comento, oye tú, preséntate, pero no lo sabemos de todo, claro. Y una pregunta que os quería hacer. ¿Cómo lidiamos con el tema del lenguaje? No solamente a nivel jurídico, sino también a nivel protocolario. Hay unas zonas de las web que son auténticos geográficos, que es muy difícil de encontrar lo que usan porque no entienden muy bien qué significa cada cosa. ¿Esto cómo lo podemos elaborar? Esto es horroroso. Es horroroso. En los portales de la transparencia y en la administración electrónica es que es horrible. Porque además para entender, o sea, tienes que hacer un curso para entender lo que te piden, ¿eh? Entonces, yo aquí, yo he cogido una idea esta mañana, que son los tutoriales. A mí me ha parecido fantástico lo que ha explicado Amalia. He pensado, ostras, no sé, pues a mí eso me había ocurrido. Pero entrar, yo pienso en una administración electrónica e intentar, pues yo qué sé, una cosa tan simple que me pasó a mí como ciudadana. Tengo que hacer unas obras en un local y me dijeron, y yo pregunté, ¿qué necesito? Y yo tengo, claro, imaginaros, ¿no? Pues tengo la suerte de que voy y pregunto, ¿no? No, y me dijeron, tienes que hacer una cosa que en catalán se llama una sabantatobras, que es como un enterado, ¿eh? Y tienes que, ¿y esto dónde lo saco? No, pues en la sede electrónica. Bueno, te paso el enlace. Bueno, no os lo podéis imaginar. Cuando resulta que conseguir llegar al documento, rellenarlo, además es que tienen unos nombres que la gente normal no entendemos, pero que tienen que ser esos, es que esta es la otra, que es que deben ser, ¿no? Entonces yo creo que lo de los tutoriales es genial. Si necesitas hacer obras en tu casa, y el tutorial, hace esto, vaya, ve aquí, aquello pincha aquí y consigue estos, tienes que adjuntar estos documentos porque te lo explique. Yo creo que yo me lo he apuntado porque digo tutoriales, entonces una idea genial y además que tiene un coste muy económico, en el sentido de que no es caro hacer un tutorial, ¿eh? Te lo puede hacer alguien de la casa que sepa de qué va y que, bueno, habrá que formarlo para que lo comunique fácil también, ¿eh? Porque, bueno, también tenemos que ser conscientes que las personas que estamos en la administración, como en cualquier sector, en la universidad pasa y en los medios también, tenemos una terminología que es muy nuestra, y que tenemos que pensar en lo que, en la ciudadanía y en lo que entienden ellos, ¿no? Y yo lo que me gustaría decir, y yo creo que es muy importante, que es que hay que empoderar a los trabajadores públicos. Hay que empoderarles. Es decir, yo creo que no vamos a conseguir ningún tipo de transformación hasta que ellos no se sientan protagonistas del cambio. Esto es fundamental. Un caso muy divertido de empoderación en nuestra tele es que nuestro usuario de Twitter era un usuario muy serio, muy formal, que tenía que decir las cosas como muy neutras. Y poco a poco empezamos con otros usuarios que no eran el principal @IB3, sino deportes y tal, a usar emojis y guiños y chistes y tal, y eso pues acabó siendo un gran debate con mucha gente en contra, otros a favor. Nosotros somos un medio público, tenemos que ser formales, no podemos hacer bromas, no podemos reírnos o tener, digamos, toques de humor en relación a nuestra audiencia,
y se sigue trabajando y se siguen con debates larguísimos, ¿no? Hay usuarios liberados y otros no. A ver, ser institucional es ser aburrido. Estoy de acuerdo. Hemos visto con lo de la policía y comentábamos, o la Real Academia de la Lengua, o sea... Pero los ponemos como casos extraños. Claro, es extraño, pero porque... es que... Sí, sí. No sé, Pero hay que empoderar y hay que confiar, es decir, yo... Lo que pasa es que creo que tenemos que cambiar un poco el chip, no solamente en la web, sino en muchas cosas. En muchas ¿no? cosas, Yo evidentemente. voy a algunos actos que son extremadamente aburridos y digo, ¿y esto? Y me dicen, es que es académico, vale, pero yo también soy académico y me aburro. O sea, no lo que organizamos nosotros, sino algunos de presentaciones de libros. Yo estuve en un libro maravilloso, una cosa así, digo, vale, el libro me encanta, la conferencia que ha dado el señor invitado me encanta, pero lo previo, es aburrimiento, ¿no? Es que esto lo puedo ver. Es lo que, no sé, es como los manuales. Antiguamente te compraba un software, te leías un tocho de manual y decías, y ahora no entiendo algo. YouTube, un vídeo de alguien que realmente es un latinoamericano encantador que te cuenta cómo funciona todo. Pero nadie Y descifra encima el te da lenguaje bendiciones. administrativo. Pero nadie, bueno, o sea, yo me acuerdo de cuando acabé la carrera, que eso hace mucho, que nos decían, el reto de un periodista que trabaje en una institución pública es adaptar el lenguaje administrativo a la ciudadanía. Eso no se ha conseguido y han pasado 27 años desde que acabé la carrera. O sea, no se ha conseguido, es absolutamente imposible. Porque existe una cosa que se llama secretarios municipales. Exactamente, es imposible. Tú vas a... Ahora se lo decimos a Víctor cuando nos salga de Con todos los respetos para ellos. No te dejan. Departamento de contratación y te abran, y yo siempre les suelo decir un ejemplo clave de ¿esto lo entiende tu madre? No, pues igual le tenemos que dar una vuelta. Es imposible. Y luego encima en este mundo rápido no podemos. Para cuando llegas a una noticia se acaba el plazo, casi. Por eso, o sea, he encontrado genial la idea del tutorial. El tutorial está muy no bien. puedo cambiarle el nombre a la cosa, pero puedo explicar qué significa y cómo llegar a ella. Luego hay otra cosa. Yo a veces leo noticias y yo creo que quien pase el primer párrafo es un auténtico héroe o heroína, porque la cantidad de términos protocolarios que hay, y todos los nombres con el cargo excelentísimo, no sé qué, tal. Si pasas de las 5 primeras líneas de ese párrafo protocolario que tiene que estar ahí el primero, o sea, es una cosa... Y es que, a ver, hay que diferenciar lo que es una noticia de lo que es la parte protocolaria. Y evidentemente en la web institucional, cuando vas a la corporación, ahí tienen que estar los cargos. Porque lo dice el protocolo y yo es que las noticias empiezan todas con toda la relación protocolaria. Es una cosa... No, es decir, las noticias no, las noticias son noticias. Y yo estoy harta de decirlo. Me da igual que sean periodistas de un medio público. Tienen que actuar como periodistas. Y eso significa hacer sujeto, verbo, predicado, y significa frases cortas, y significa... Bueno, es que la base de la base es que no nos inventamos la sopa de ajo. O sea, es que son periodistas y hay que empoderarlos y hay que confiar en ellos. Y hay que darles margen. Y hay que decirles, pues oye, si tenemos que reformular algo, vamos a darme ideas. Cuando creamos el canal de noticias, primero se asustaron mucho, porque me dijeron, ¿y ahora tenemos que aprender más cosas? Bueno, pues no os preocupéis, pero lo primero que les dije, a partir de ahora vais a firmar las noticias y vamos a poner vuestra foto y vuestro nombre. Y quiero que os hagáis responsables. Y me vinieron a preguntar una cosa tan surrealista como, bueno, entonces cuando acabemos la noticia, ¿a quién se la pasamos para que la revise? ¿Perdón? Eres un profesional. Perdón, tú eres un profesional, ¿no? Eres un periodista. O sea, yo quiero que tú seas la fuente, o sea, que tú seas el periodista como si estuvieras en un periódico normal y corriente o en cualquier medio, y quiero llegar a mi ciudadanía y que tú seas el canal y que tú seas la noticia. Es decir, que tú hagas de transmisor la información. Yo que te tengo que controlar, hombre, es una cosa muy delicada, bueno, avísame, que no me asuste. Mira, creo que también genera confianza, poner cara a la información. No es una institución ahí genérica que te habla, no sabes muy bien qué te habla. Claro. Ahí entra también otra opción, y es que tú le puedes ir poniendo cara a la gente a través de esa historia que hemos dicho, contar quién está detrás de las noticias. O sea, dentro de la misma web puedes poner, o dentro de las newsletters internas, puedes poner la gente que está haciendo aquello. Pero hay una cosa que te has dicho ahí, o sea, hay que dar libertad al periodista y confianza, pero yo voy más allá, hay que tener los equipos también diseñadores, porque trabajamos con la imagen, estamos en un mundo de imagen, y ahí antes hablábamos de los intrusos, y yo pensaba, puñeta de intrusos, ¿no? Yo cuando decía, eso es echar como mierda encima de uno mismo cuando piensa eso, porque es como cerrarse a que si no trabajo con un diseñador, visualmente eso no se vende. Si no tengo un buen fotógrafo que sepa hacer una foto, no solamente hacerla, eso no se vende. Comentaba antes una compañera, yo a veces no voy a ir con el móvil a hacer un vídeo, pues bueno, los móviles hoy en día hacen maravillas de vídeo, simplemente es
que te lo coja alguien. La cámara que tiene este hombre aquí es una cámara de foto toda la vida que está haciendo un vídeo seguramente en 4K y es mucho más pequeña que la cámara que teníamos hace 3 años que medía medio metro y encima no pesa. Entonces, bueno, que todo ha cambiado mucho. Tenemos que trabajar en equipo. Yo creo que eso es la clave para que triunfe cualquier tipo de información en la web y fuera de la web. De hecho, yo ya os adelanto, la herramienta que voy a poner aquí se llama diálogo y equipo. Y eso es humano. O sea, ni es máquina. Al final somos personas que soy trabajamos para máquina personas. adicto, que me acabo de comprar para probar en la universidad. Esto de que te pone la cámara, el móvil aquí delante y estás en un entorno maravilloso. Nos vamos a poner primero en práctica con mi asignatura, y tengo una asignatura que se llama Expresión Gráfica para Arquitectura, y si eso funciona, vamos a empezar a grabar clases con profesores para, por ejemplo, esta misma conferencia que tenemos aquí, pues en vez de tener esa cámara, pues tendríamos esa, y tú luego en casa podrías, ahora mismo esa cámara solamente nos mira a nosotros, pero cuando habéis hablado detrás no se ve a la persona, tú con esa cámara te podrías girar y ver quién te está hablando, ¿no? Pero bueno, son cosas. Pero insisto que antes de llegar a la máquina está el equipo, la persona y la cosa así. Esta mañana ha llegado solamente la de ella, lo siento por la anterior, la tuya me ha encantado, niña. Entonces, porque uno de los equipos que llevo ahora mismo le he cambiado totalmente el formato de trabajar. Nosotros damos en ese caso, y sale un poco del tema, pero siguiendo en el mismo, el tema de educación online, y el planteamiento es: ¿desde cuándo vosotros que hacéis educación online no habéis hecho un curso online de algo? La última persona que había hecho uno había sido hace 2 años. La razón, porque no tenemos tiempo. Que es lo que se establece, ¿vale? Pues de tal hora a tal hora te libero del trabajo que tienes que hacer, descargamos el trabajo que estemos viendo que es de segundo nivel, que son esas cosas innecesarias. Todo el mundo tenemos unos armarios en nuestra casa llenos de cosas que nunca nos ponemos. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, sacamos aquellas cosas que nunca nos ponemos y nos formamos en eso. Y ahora la invitación es entrar en la web de nuestras propias instituciones como usuarios. Y aunque la llevemos nosotros, nos vamos a dar cuenta que no entendemos la mitad, porque no son nuestros campos. Y desde ahí sí que podemos aportar de decir, esto no funciona aquí, esto no lo veo aquí. Y luego, a veces decía tú, coger asesores externos, a veces no lo podemos pagar, pero lo que sí podemos pagar es el cotillear la web de los demás. Y decirle al jefe, en este caso soy yo, mira qué cosa más mona he visto allí, que funciona muy bien y que se entiende mejor que la tuya. Y tú dices, hostia, pues si esto lo he hecho así, yo la quiero mejor, ¿no? Un poco lo que decía antes, hice Bellas Artes, a mí que la gente pinte sin haber hecho Bellas Artes me parece fenomenal, porque lo que me sirve es para ver el trabajo de los demás y ver si puedo mejorar el mío, o retirarme a tomar cerveza, que también me gusta mucho. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la mesa, no sé si queréis hacer alguna intervención más, algún comentario, alguna duda, alguna experiencia que nos queráis contar. Estamos ya cansados, ¿eh? Estamos ya... Sí. ¿De qué web estabas hablando antes? La web institucional es el Ayuntamiento de Martorell, ¿vale? Pero la gracia es el canal. Para entrar es noticias en catalán, noticias.martorell.cat. Entonces, si entráis ahí veréis un poco cuál es el formato. Y podéis entrar buscando en Facebook. Si buscáis en Facebook a Ayuntamiento de Martorell, las noticias os redirigen directamente al canal. Nosotros hemos asociado todas las redes al canal, no a la web institucional. A la web institucional quien quiere ya la encuentra, y quien no ya llega a través de Google, porque quien quiere hacer un trámite le redirigirá directamente a la web institucional. Yo para cerrar un poco, y lo digo porque el público es como muy de administración pública, yo os diría que para mí lo que es fundamental es digitalizarse, pero sobre todo es empoderar y es darle o sea, no podemos pedir una digitalización sin preparar a la gente, sin que los de arriba no se lo crean. Es decir, los políticos son los primeros que deben tener claro que esta transformación hay que hacerla porque el futuro va hacia allí, y nosotros tenemos que facilitar los recursos, tenemos que facilitar los contenidos. O sea, el cambio se tiene que impulsar, y yo lo que os diría es que sois vosotros los que tenéis que abrirles los ojos para que vean esto, porque es una responsabilidad muy grande, pero es así. Bueno, y cerramos con una frase. ¿Cómo debe ser una web municipal? ¿Cómo? Una frase. 5 características fundamentales. Pensada para el usuario. ¿Quieres más? Sí, alguna más, así tenemos una variedad. Pensada para el usuario, quien la haga tiene que estar convencida de que no es el Lola, que para eso ya está Lola, o sea, que es la foto donde sale la gente, sino que es una web de servicio. O sea, claro.
Y con respecto a lo que decía de convencer a la gente que manda, yo tengo ahí mucha suerte porque mi rector, que es un poco mayor que yo, piensa que sí tenemos que entrar por ese lado. A veces mismo me dice, no es lo que yo estoy acostumbrado, pero veo que es lo que es. Entonces hay que convencerlos a ellos. Para nosotros, por ejemplo, en relación a cómo debería ser una web, una de las mejores cosas que ha pasado en los medios audiovisuales es el mobile first, porque nos ha facilitado, ha sido la gran excusa para simplificar y pensar en un usuario contemporáneo, que es pim, 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 muy visual todo, y en un contexto de vídeo todavía más. En nuestro caso ya, casi dependiendo de las secciones, pero ya un 60-70% de los usuarios son de mobile. Oye, todo esto me ve yo, pero lo que has comentado tú de la accesibilidad, Sí. ¿se puede ser accesible y ser muy, como dice, muy visual, muy espectacular? Nosotros no somos muy visuales. Claro, es que estos son los problemas, ¿no? Que tenemos que Pero integrar tenemos- muchas necesidades. Tenemos ya un 64% de entradas desde móvil. Por eso nos estamos ahora preguntando y replanteando, y hemos usado ese truco. Hemos buscado una asesoría externa para que se lo diga, porque a los que lo tienen que hacer cambiar, que a nosotros no nos hacen caso, llevamos 7 años diciendo. Precisamente por eso, porque vemos que hay que cambiar cosas de la web, porque no está pensada para verse desde un móvil. Porque los botones de conectar para hacer un trámite, por ir a una cosa que debería ser una web, en ofrecer servicio, no se ven bien en el móvil, simplemente. O sea, se ven muy bien las fotos de... Porque no están pensados en móvil. Es ese. Ahí estamos haciendo todo ese trabajo de rearquitectura, vamos a llamarlo, de los contenidos, bueno, estamos empezando. Pero claro, nos chocamos también con cuestiones como lo de abordar metodologías de lectura fácil, que no sabemos muy bien cómo encajarlo, si encajarlo o no encajarlo. Estamos repensando, pero claro, nos encontramos siempre con limitaciones de tipo presupuestario, con limitaciones de tipo actitudinal, por decir así. Y es complicado. O sea, para nosotros el mobile first lo que nos ha descubierto es que el escritorio, el desktop, perfectamente se adapta al mobile first, es decir, es una excusa muy buena, porque te sirve lo mismo en realidad. Sí. Creo que tenemos que encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio entre ser institucionales y a la vez ser de servicio, porque es nuestra obligación, y tenemos que ser accesibles, tenemos que ser interactivos, tenemos que conseguir que los canales se interrelacionen. Porque yo creo que la interrelación de canales nos ayuda muchísimo, es decir, por tanto la transparencia lo tienes enlazado al web, pero no es el web. Entonces esto sí que es la parte, digamos, que el mobile first lo puedes centrar en el web y a partir de ahí enlazar, que va a costar segurísimo, porque necesitas entonces, bueno, un trabajo, una voluntad, pero bueno, hay que hacerlo porque este es el futuro. Y la adaptación al mobile first también sirve para vender al político de turno, decirle, es que por el mismo precio tienes una app de móvil sin tener que pagar una app de móvil. O sea, el país tenía una app que ya no funciona, lo que funciona es que han adaptado completamente al móvil. Es verdad que cuando vemos el país en una pantalla de ordenador choca, o el periódico de Cataluña también choca, pero tú dices, bueno, pues que en el móvil es donde lo veo bien. Bueno, ha sacado un tema, porque estamos ya que no tenemos tiempo, pero el tema de las públicas. ¿Cuántas se han hecho y cuántas no han servido para nada? ¿Cuánto dinero gastado en esto, verdad? Pero la que triunfa. Pero la que triunfa en otro caso son las que te dan servicio, o sea, ya muy rápido. O sea, nosotros tenemos sacado dos apps que son enfocadas 100% para el alumno y testeando con los alumnos lo que le interesa. O sea, sale la app, va a salir, y está adaptado a la app, claro, pues son la asignatura en app y luego toda la agenda de donde tengo cada clase, entre cada cosa. Si da utilidad, tú la miras. Si no... Es que ha salido más apps, seguramente, Miriam, de lo que yo quiero promocionar. Lo que a mí me interesa promocionar es que al final, y hacer un estudio de lo que la gente necesita. Todo es lo mismo. Al final, si tú basas en la necesidad de tu comunidad y en lo que a tu comunidad le interesa más allá de lo que le tienes que dar porque le tienes que dar, es lo que funciona. Es decir, las cosas funcionan cuando están pensadas para mí y además yo puedo interactuar, es decir, hay una interrelación y puedo llegar a través de diferentes vías. Eso es lo que funciona y eso es lo que se mantiene. A lo mejor cambia, pero hoy estamos en este punto. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Joan Carles, Miriam, Antonio. Gracias.